El título que le propuse a mi proyecto es Batiproteínas. No obstante, el objetivo principal es identificar la importancia de las proteínas dentro del cuerpo y su función en este, además de conocer sus principales características. Los principales objetivos específicos que se plantearon son: primero, analizar componentes esenciales de las proteínas. Segundo, reconocer la función y finalidad del video. Tercero, identificar y señalar conceptos esenciales para aprender con mayor audacia el tema. Bueno, ya adentrándonos en el tema, las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos, que estas están unidas por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Estas proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Cabe recalcar también que la mayoría contiene azufre y fósforo. Bueno, las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos dentro del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Después de esto pasamos a las funciones esenciales de las proteínas. De entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Estas son esenciales para el crecimiento, gracias al contenido de nitrógeno que no está presente en otras moléculas como las grasas o hidratos de carbono. También sirven como síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo. Estos son los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Estas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad a la que se producen las reacciones químicas del metabolismo. Asimismo, ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono. Una de las funciones más específicas de las proteínas tenemos el ejemplo de los anticuerpos, un tipo de proteína que actúa como defensa natural frente a posibles infecciones o agentes externos. El colágeno, cuya función de resistencia lo hace imprescindible en los tejidos de sostén, o la miosina y la actina, dos proteínas musculares que hacen posible el movimiento, entre muchas otras. Ahora abordaremos el tema de las propiedades principales de las proteínas. Las dos esenciales y primordiales proteínas que permiten la existencia y el correcto desempeño de algunas funciones son la estabilidad y la solubilidad. Bueno, la estabilidad hace referencia a que las proteínas deben ser estables en el medio en el que se encuentran, almacenados o en el que se desarrollan su función, de esta manera que su vida media sea lo más larga posible y no genere contratiempos dentro del organismo. Referente a la solubilidad, esta hace alusión a que cada proteína tiene su temperatura y un pH que se deben mantener para que los enlaces sean estables. No obstante, en este también las proteínas tienen algunas propiedades secundarias. Estas dependen de las características químicas que posean. Es el caso de la especificidad. Su estructura hace que cada proteína desempeñe una función específica y concreta diferente a las otras, y de la función que pueden tener otras moléculas. Aquí se aborda la amortiguación de pH. Esta puede comportarse como ácido o como básicos, en función de si pierden o ganan electrones, y hacen que el pH de un tejido o compuesto del organismo se mantenga a los niveles adecuados, o la capacidad electrolítica que les permite trasladarse de los polos positivos
a los negativos y viceversa. Bueno, en este espacio lo que vamos a hacer es relacionarlo con las diferentes materias, como lo es español, sociales y matemáticas. Bueno, con español quise relacionarlo con el tema ya visto, que es superestructura, macroestructura y microestructura. En la superestructura, aunque se usa para determinar el tipo de texto, también se puede aplicar al tema que tratamos en algo específico. En este caso, el tema que tratamos fueron las proteínas. Bueno, con relación a la macroestructura, en esta se define por la idea principal. Relacionándolo con el proyecto, según el video, lo podríamos usar para definir la función de las proteínas. En este caso, las proteínas ayudan al crecimiento. Este es un ejemplo. La microestructura, que es la última, esta se define porque de aquí forman parte los elementos inmersos dentro de este tema general. En otras palabras, es el conjunto de elementos que se hacen llamar proteína, como la carne, pollo, pescado, huevo, entre otros. Bueno, encaminándonos ya a la materia de matemáticas, me quise ir más por definir qué es la biomatemática, ya que se relaciona mucho entre estas materias. Bueno, esta es un área científica interdisciplinaria de investigación, con variedad de aplicación. Es llamada a menudo biología teórica. Esta se concentra más en el desarrollo de principios teóricos para la biología, mientras que la biología matemática en el uso de herramientas matemáticas para estudiar sistemas biológicos, aunque ambos términos son a menudo intercambiados. Dejaremos hasta por acá el tema, ya que sería muy extenso hablar de su importancia y de otras ramas que se encaminan junto con estas materias. Por último, en la materia de sociales lo quise abordar por medio de la Primera Guerra Mundial, en 1914, ya que fue uno de los conflictos bélicos más grandes que había experimentado el mundo, pero este conflicto trajo también unos cuantos descubrimientos que se pueden relacionar. Evitar la muerte de soldados nunca fue una prioridad para las naciones en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, muchos eran heridos y perdían partes de su cuerpo, por lo que esto empujó el desarrollo de artefactos que pudieran reemplazar las extremidades de los soldados. Si bien esto ya venía desde un tiempo atrás, pero se encontró una momia con una prótesis de un dedo del pie. Fue en esta época cuando se desarrollaron a profundidad, pues incluso se creó la Asociación Americana de Prótesis y Ortesis en 1917. En esta época otro hecho histórico fueron las vacunas, ya que evitar las epidemias era una tarea imperativa, pues estas causaban bajas y por lo tanto una disminución en la cantidad de soldados. Además, las terribles condiciones en las que batallaban los soldados era un ambiente propicio para que se propagaran las enfermedades. Por eso se desarrollaron vacunas que mantuvieran a las tropas a salvo, pues para entonces solo existían las vacunas de viruela y fiebre tifoidea. Para finales de esta guerra, enfermedades infecciosas como tétano, malaria, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual e influenza ya estaban mucho más controladas.